Ser podcast. Cuando no salga Mejeta en los diarios, ni los novios bailen ya noches de boda, cuando solo esté de moda si me caigo otra vez del escenario, La ventana de los libros. cuando no sepa la orquesta la canción que te escribí, cuando las casas de apuestas no den €1 por mí, cuando cierren las cantinas y el laurel de mi corona sea de espinas, Con Benjamín Prado. aún voy a guardar un último vals para ti. A ver, último vals, Benjamín Prado, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tú lees en la cocina? Yo Que, leo- Perdona, es que me ha salido eso con Páramo y ahora... En todas partes, en la cocina, en los trenes, en los hoteles, en las consultas. Pero en todas fíjate, ha partes. dicho en el baño, y que ya sé que es un clásico... Pues mira, no, en el yo baño no, tampoco. yo tampoco. Yo En el baño tampoco. no. Emma Vallespinos, buenas Hola, tardes. ¿qué tal? ¿El baño no? No, Vaya, en fin, lo siento, pero lo no. que, no, lo que sea. Yo en la cocina sí, en el baño. Sí, no. yo en la cocina sí. Se lee muy Además, bien. ¿Qué derecho tiene Páramo a obligarme a mí a imaginarle leyendo en el baño? ¿Qué derecho tiene? Bueno, la culpa es mía por habérselo preguntado. Pero, ¿y tú, Javier Sagarna, director de la Escuela de Escritores? Yo leo en todas partes y también en el También baño. en el baño. Otro igual. Bueno, a ver, concurso de relatos en cadena. Esta semana hemos recibido 819 historias. Nada menos. Que para cerrar el año creo que no está nada mal. En la media excelente de este año. A partir de la frase, supongo que algunos hábitos se heredan sin querer, que sería un titular para la crónica política, por ejemplo, o bueno, para todo tipo, no me miréis. No ha Para habido tipo pocos de- que han ido por esa ¿Verdad línea. que sí? No ha habido ¿Verdad que pocos, sí? efectivamente. Pero ¿qué tal? ¿Por dónde han enfocado los oyentes escritores esta semana? Bien, sobre todo por ese tipo de pequeñas manías familiares que uno acaba heredando y que a veces algunos se libra, ¿no? Que también muchos de los relatos han ido de quien se había librado de aquello, ¿no? Que era un poco el protagonista. Y luego, pues eso, un poquito, pues todas esas pequeñas miserias, ¿no? Muchas de ellas relacionadas con lo delictivo, lo turbio y tal, que se hereda sin querer, ¿no? Muy bien. Nuestras dos invitadas esta tarde les voy a preguntar dónde leen, porque ha salido a la conversación, no es que yo tuviera esto previsto, pero están aquí por otro motivo. Está acabando el año, de hecho esta es el penúltimo lunes de 2025, y como se hacen listas de casi todos, no se trata de hacer listas, de hacer rankings, pero sí de compartir experiencias. Y creo que esta tarde en la ventana de los libros estará muy bien que comentemos algunos libros, algunas lecturas que nos han interesado o que nos han impresionado, nos han conmocionado, lo que sea. Esta tarde nos acompañan dos libreras de Madrid, María Fernanda Treviño, de la librería Pérgamo, que además tiene un podcast, y Marina San Martín, escritora también, librera de la madrileña Cervantes y compañía, y nuestra prescriptora de libros en verano. Marina, María, buenas tardes, ¿cómo estáis las dos? Hola. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Me estáis viendo con cara de gracias. decir, me va a preguntar dónde... Sí, pero sí, ha salido así a la Que conversación. llevamos todo el rato pensando que vamos a contestar. Totalmente, hermana. Bueno, yo te digo que mi casa es tan pequeña. Este micro no está abierto, pero ahora lo abrimos enseguida. ¡Pling! Ya verás. ¿Ahora? No. ¿Otra? ¿Sí? Ahora sí. Pues te contesto rápido. Mi casa es tan pequeña, es una guardilla de 40 metros cuadrados que Ostras. es inevitable leer en cualquier parte. Hay que aprovechar todos los espacios. Exactamente. Hay que aprovechar. Pero es verdad, bueno, ya hablo por mí, ¿eh? Hay espacios más inspiradores que otros para leer. Totalmente. Es O sea, decir, yo lo del baño sinceramente no lo comparto. yo tampoco. Yo creo que yo soy más clásica en ese sentido, en el salón de toda la vida es donde estoy a gusto, o en la cama, ¿no? Esta cosa de decir, bueno, pues no quiero salir de aquí, te vas, coges el libro, te quedas ahí eternamente, pero en el baño tendría que probarlo, la verdad. ¿En tren igual que en avión? No, me mareo mucho. ¿Tanto en Entonces, tren como en avión? En Sí. todos los Ah, ¿sí? transportes, no puedo Ah, leer qué en curioso. transportes, sí, es una pena. A mí en el Es tren una me pena. gusta mucho A leer. mí también. Sí, a mí Mm. yo me he dado cuenta de Se que lee bien, sí. a mí En el para- avión también, pero yo creo que leo menos. No Es sé como por la qué. casa de Marina, estrecho. Exacto. Va peor. Yo tantos años leyendo en trenes y aviones me he dado cuenta que ahora me molesta mucho el silencio para leer. Leo mucho mejor cuando tengo un poquito, Es verdad. un poquito de bulla alrededor. No, un poquito no. Hemos ido a Sí. hacer programas por Por ahí a ahí, veces sí. que está todo el equipo Pero reunido y sí, hablando sí. y él ahí. Sí, sí. Cuando estoy, Impertérrito con Qué su libro. cuando estoy fuerte. en silencio total me distraigo más. Es curioso. El ruido te abstrae, entonces. Sí, totalmente. Qué totalmente, curioso. totalmente. Bueno, ya hemos comentado dónde leemos y cómo leemos. Ahora casi que hablemos de lo que leemos, ¿no? Sí, sí, O sí. de lo que hemos leído. ¿Quién quiere empezar? Venga, María Fernanda, tú misma, va. Venga, yo misma. Pues de cosas de este año, ¿no?
Yo creo que a mí lo que más me ha Puedes gustado... haber leído algo de hace muchos años este año, tú misma. Bueno, pues entonces, no, hombre, nos quedamos aquí 3 horas, chicos. No, este año he leído una cosa que me ha encantado. A mí me gusta mucho leer cuento en general y en la librería tenemos muy buena clientela de cuento. Entonces, cuando Almadía sacó Las formas de la memoria, que son 9 cuentos de 9 autoras hispanoamericanas que abordan un poco los temas de la memoria, del paso del tiempo, a propósito de los 20 años que cumplió la editorial. Entonces proponen, por ejemplo, en el cartel tenemos a Luna Miguel, Samantha Schweblin, Laila Martínez, Daniela Tarazona, o sea, es un cartelazo. Y es impresionante ver cómo un mismo tema puede variar en 9 estilos tan distintos. Entonces es un librito que a mí me ha encantado y lo he recomendado por todas partes en la librería. ¿Y tú, Marina, por dónde empezarías? Pues por sumarme un poco a lo que decía María Fernanda, voy a recomendar también un libro de cuentos que a mí me parece alucinante. De hecho, me da rabia tremenda que no haya aparecido prácticamente en ninguna de estas listas que tú mencionabas, A ver. que son los cuentos de Bradbury, la recopilación que ha hecho Páginas de Espuma, Impresionante. Paul Viejo. Muy 116 relatos de Bradbury, que no solamente incluyen los imprescindibles, como las crónicas marcianas, sino que también incorporan relatos inéditos y otros menos conocidos. Y la verdad es que es una forma, digamos, de sancionar a Bradbury como uno de los autores imprescindibles del siglo XX, por encima del género, que yo creo que nadie se debería perder. Pues yo lo quiero. Pues te reservo uno. Sí, no sí. me digas esto porque te llegará un mensaje de la librería. Vas a recoger su pedido. Yo lo quiero. ¿Y tú, Sagarna? A ver, venga. Bueno, yo, aparte de solidarizarme con lo de Bradbury, Ray Bradbury, sí. Es un librazo. Es un librazo impresionante. Yo le entrevisté a Ray Bradbury, por cierto. A ver, cuenta eso. Mírale. Envidia máxima. Tiene golpes escondidos. En el Escorial. Y además fui a entrevistarlo como quien va a ver la Virgen de Lourdes, porque yo ya lo admiraba muchísimo, ¿no? Un tipo realmente muy simpático, además. Yo leí en mi maravilla. adolescencia El Zen en el arte de escribir, que es un librito que tiene sobre cómo escribía, que está publicado por Minotauro también en catálogo. Y a partir de ahí, pues fui leyendo más cosas de él, pero es que me parece que se merecería más crédito en España. Es impresionante y ese libro es lectura obligatoria en la escuela prácticamente. Hace unos meses comentamos lo de Fahrenheit. ¿Por qué lo comenté? Yo me lo había releído. Me lo releí. Sé que estuvimos hablando aquí, no recuerdo por qué, pero sé que estuvimos hablando. Sí, yo no soy... Quizá por una biografía de él, pero esto me lo he releído este año. Es posible, después del verano. Creo o que algo salió una así. biografía de él que yo estuve comentando aquí. Puede ser, sí. Así me suena. ¿Qué decías, Bueno, Javier? Perdona. Nada, pues yo sobre todo voy a recomendar 2 libros de 2 mujeres. Uno, El vado de los zorros, de Ana Starobinets. El Valle. El vado de los vado, zorros, de Ana Starobinets, que es una autora rusa exiliada, tuvo que salir de allí cuando lo de Ucrania y no puede volver por Rusia. Ahora ha venido a vivir a Barcelona. Y es una autora absolutamente descomunal, de fantasía, de ciencia ficción, de género del de siempre, pero con una hondura y con una capacidad de hablar de lo que está pasando ahora impresionantes, ¿no? Y por el otro lado voy a recomendar el hielo de los suyos, de Montse Sánchez Alonso. Es un libro también maravilloso, está publicado en Tránsito. Y bueno, pues recupera las viejas historias del Polo, ¿no? ¿Hace cuánto que no leemos una buena historia del Polo Norte y eso, ¿no? Pues una buena historia del Polo Norte, pero hablando de temas también muy actuales, hablando del empoderamiento femenino, hablando de muchísimas cosas muy, muy importantes y muy, muy interesantes. ¿Y tú, Emma? Pues hay un libro que he leído además hacia finales de año y es impresionante, o sea, es un libro de estos que dirías a todo el mundo, por favor, lételo, que es El jardinero en la muerte, de un búlgaro que se llama Georgi Gospodinov, que es bastante, maravilloso. Es maravilloso y es como está en impedimenta y es la historia de la muerte de su padre. Es una despedida, es un adiós, pero con momentos muy emotivos. O sea, yo he llorado con este libro cuando acabó, era como no puedo más. Y además era un hombre que cultivaba un jardín, entonces está todo el rato con este paralelismo, ¿no? Y dice una cosa muy hermosa, que cuando él murió, que murió antes de Navidad, en diciembre, luego, claro, en primavera iba floreciendo todo lo que había plantado en su jardín y era como que iban llegando, ¿no? Esos adioses últimos, iban encontrando a su padre en los tomates en julio, en las flores que florecían ya en primavera y es muy hermoso. Es un libro que de verdad yo creo que todo el mundo que lo ha leído es como wow. Totalmente, sí. Y el señor que entrevistó a Ray Bradbury en este 2025, bueno, es que ¿cuántos libros puedes haber leído tú este año, Benjamín? Bueno, 5 por semana siempre. Siempre, este es tu promedio. Sí. Entonces, pues multiplica, muchos. Qué envidia. Pero a mí me parecen pocos todavía. O sea, son 20 al mes, ¿no? Sí. Pues fíjate, de todos los libros de poemas que he leído, que son muchísimos, me acuerdo con mucho cariño de la poesía de Mary Oliver, que publicó el lunes, que comentamos aquí.
y de ese verso maravilloso que dice: los pájaros no poseen nada y es por eso que pueden volar, que parece que es un verso que dice muchas cosas con muy pocas palabras. Y luego novelas, a mí me gustó muchísimo, ya lo dije en su momento, La gente, de Felipe Benítez Reyes. Fue una novelita corta. Había una crítica en Babelia que lo dejaba muy bien este viernes en el país. Contando la historia de un pueblo a través de las pequeñas historias de sus habitantes y utilizando la historia de ese pueblo para contar la historia del país, tremendo en las épocas de la Guerra Civil. Y me gustó muchísimo ese libro y se le nota el gran poeta que es a Felipe en la prosa también. Oye, ¿y en vuestras librerías qué libros han funcionado más este año? ¿Algún título en especial? ¿Alguna sorpresa por el motivo que sea? Pues mira, en la librería somos mucho, de leer novedades en Pérgamo, ¿no? De estar al tanto y demás, pero también luego tiramos mucho del fondo. Entonces yo este año he tenido un descubrimiento que se llama La Comemadre de Roque Larraqui. Es un libro que está publicado en Fulgencio Pimentel. Roque es argentino y es una historia contada como en dos tiempos. Hay 100 años entre la primera historia y la segunda. Y es un poco tratar temas como lo que hay después de la muerte, los límites del arte, la condición humana en general. Sí, lo hay. Efectivamente. Entonces, este libro llega a mí porque un cliente que conoce bien mis gustos me dijo: oye, ¿a ti te pega mucho haberte leído esto? Y le dije: no tengo idea de qué me hablas. Entonces lo pedí, me lo llevé a mi casa en verano y yo he dado la tabarra con este libro de una forma inconmensurable. O sea, ha sido muy fuerte, muy fuerte. Y luego ya se han vendido otros libros, no sé, Las Primas es un básico que tenemos por ahí de Aurora Venturini. Pablo vende mucho Cualquier cosa de Sara Gallardo. Y también tuvimos una sorpresa con un libro que se llama El amor es un monstruo de Dios, de Luciana de Luca, publicado en Barrett, que ese yo creo que fue nuestro bestseller de la Feria del Libro. Fue una súper apuesta que hicimos por ahí. ¿Y en Cervantes y compañía qué? Pues, ¿Qué ha pegado este año? Me ha gustado mucho lo que decía María Fernanda de dar la tabarra, porque yo creo que en las librerías independientes esto funciona muy bien. Cuando alguno del equipo se lee un libro que le gusta mucho, machaca a la gente, que yo creo que a veces se lo llevan por agotamiento. Suena bien, es que el entusiasmo que por favor suena bien además eso de Roque Larraqui tabarra. Me lo llevo ya, que no puedo soportarlo ni un segundo, me lo voy a leer. Nosotros tenemos una sección de novela negra, porque en la librería nos gusta muchísimo, y hay un libro que es de los años 90, pero que por fin se ha vuelto a traducir ahora, que ganó el premio Booker, yo creo que en 1990 justo, de Antonia S. Bayat, que se llama Posesión. Está publicado por Anagrama. Yo, de verdad, cuando empecé a leer Posesión, pensé: ¿cómo es posible? Qué ignorante me siento de haber elogiado autores que me siguen gustando mucho, como puede ser, por ejemplo, Ian McEwan, sin conocer este libro antes, ¿no? Porque es una herencia de la literatura británica esta excepcional: Iris Murdoch, Ian McEwan, Martin Amis, A.S. Bayat. Un libro que ella cuenta en el prólogo, porque no quiero contar el libro, al ser un libro de suspense no merece la pena contarlo. No hagas como Bollero con las películas. No lo voy a hacer. Ella escribe un prólogo al libro y dice que se sentó a escribir y quería escribir sobre el mundo de la universidad y la literatura, pero decía: nadie me va a leer. Y en esa época el libro que era top ventas era El nombre de la rosa de Umberto Eco. Sí. Y dijo: ostras, Umberto Eco se ha inventado un crimen en la Edad Media y todo el mundo se está tragando sus descripciones sobre monasterios medievales. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a meter un misterio en mi libro. Y ganó el premio Booker. Es un libro increíble. Y es uno de los que más estamos vendiendo ahora mismo. A ver si te lo pido también. Digo, joder, estamos haciendo una lista entre todas, y todos. No, esta ventana de los libros, como todas, pero yo creo que estábamos clarísimo que muchos y muchas oyentes se lo van a escuchar en diferido y van a ir tomando nota de los títulos. Yo he de confesar que bastantes de los que habéis dicho no tengo ni la más remota idea. Bueno, ¿y el tuyo? Eso está muy bien. No, yo he ido a buscar, estoy en una doble lectura, porque estoy con el libro que creo que fue elegido en El País el mejor del año pasado, La llamada, de Leila Guerriero. Bueno. Pero es tan turbio, está muy bien escrito como todo lo que escribe Leila. Es tan turbio, es tan duro lo que cuenta que lo voy alternando. Estoy ya bastante avanzado, Lo voy alternando con que me llegó el manuscrito, que aún no es libro oficial, lo nuevo de Víctor del Árbol, que me gusta mucho, Las buenas intenciones, y estoy ahí... Buena novela negra, además. Mitad. Esto es lo de ahora, Del año he leído más cosas, entre ellas Fahrenheit, releído, pero ahora mismo no me acuerdo de más. Pero haré memoria mientras va la conversación, Genial. Oye, a la hora de recomendar incluso de descubrir para vosotras, ¿fiáis más de la nariz, para saber si algo va a funcionar, no solo que os guste, de la nariz, de la intuición, o escucháis consejos de alguien? Bueno, al ver en el boletín de novedades todas estas cosas que van a salir, que son tan variopintas y demás, al momento de hacer la criba, porque no se puede pedir todo, es verdad que nosotros tenemos
pues una neurona común, ¿no? Como decimos, ya sabemos qué cosas pueden funcionar o bien porque nos gustan o porque les van a encantar a nuestros clientes, que en ese sentido pensamos mucho en la gente que viene, ¿no? En la gente fiel de la comunidad. Y también hay algo de instintivo, ¿no? La apuesta que vas a hacer de esas 100 y pico novedades que llegan a la semana. Pues, ¿a la semana? Sí, ¿no? Sí. El mundo de las novedades es un mundo. Y eso que filtramos. Sí, no, te imaginas, es que tampoco se puede... Y no hay una cierta, pregunto, no hay, tampoco se puede generalizar, pero ¿no hay una cierta adicción a la novedad? Entre los lectores, digo, entre los que leemos. Pues están, lo comentábamos antes de entrar al programa, están estos libros que de pronto tienen mucho movimiento en redes o estas cosas. Y sí se nota, ¿no? En la librería, sí se ve que afecta en las preguntas, en lo que se está moviendo, pero luego de vuelta a las apuestas que tú haces como librera, también la gente se fía mucho. En el caso de Pérgamo, somos una librería de suscripción como la tuya, entonces ya vienen y te dicen, además de que sabemos cómo nos llamamos y qué nos gusta y todo esto, ya es como, pues mira, me ha gustado mucho esto no me ha gustado nada, ¿qué quiero? Entonces sacamos 5 opciones, las valoramos, novedades o no, porque como les digo, tiramos mucho de fondo. Pero sí también es pensar un poco tanto en el cliente como la apuesta que vas a hacer. Sí, pero tú, fíjate así. Que yo desde el lado de los escritores sí que tengo la impresión de que antes empezabas a escribir aceptando que la cultura era una cosa que venía del pasado hacia ti, ¿no? Que tenías que volver hacia atrás, tenías que conocer los autores del 27, los 50, pero no solo los más conocidos, sino los más pequeños, los más raros de encontrar. Y ahora me parece que estamos más en la cultura del alrededor, ¿no? Lo que tiene éxito ahora, lo que funciona. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que a mí me preocupaba encontrar no solamente a Jaime Gil de Viedma o Ángel González, sino a Alfonso Costafreda, no sé, poeta del 50 menos conocido. Y que ahora la gente lo que quiere es ser Elvira Sastre de entrada, antes de empezar a leer el 27, el 50 y demás, y está muy bien ser Elvira Sastre, que es una poeta maravillosa, pero creo que se mira más alrededor que hacia atrás, y creo que es un error. Yo creo que también hay un interés por ver quién será el Benito Pérez Galdós del futuro. En identificar ese nombre ahora, porque muchos piensan, no lo voy a leer, si me concentro en leer solo los clásicos me voy a perder a lo mejor lo que será prescripción 100% necesaria en un futuro, ¿no? Y en ese sentido, por lo menos nosotros en Cervantes y compañía sí que notamos que hay mucho interés por los autores jóvenes o por las publicaciones nuevas, porque por ejemplo lo que yo acabo de recomendar en realidad no son libros nuevos, pero sí que son libros que aquí llevaban mucho tiempo sin publicarse, o la antología en el caso de Páginas de Espuma pues no existía así como tal. Pero para nosotros, por ejemplo, por lo que hablabais de la intuición y de adivinar qué libro va a funcionar o no, es muy interesante el verano. Porque en el verano nos llegan, supongo que en Pérgamo pasará igual, muchas galeradas, muchas pruebas de libros que las editoriales nos mandan para que estemos preparados de cara a septiembre. Y ahí sí que es curioso ver cómo el equipo dice, este va a ser un éxito, este no. Y yo digo, madre mía, ¿cómo lo pueden saber? Yo nunca... Y la mayoría de las veces aciertan. El otro día hablamos con un editor, amigo de Benjamín, el lunes pasado, que confesó haberse perdido, no se puede, es como los futbolistas de la Masía, no todos pueden llegar al primer equipo, haberse perdido a Irene Vallejo y a Ruiz Zafón. Claro. Que digo, bueno, pues ya está. Fútbol es fútbol, no pasa nada. Bueno, y al contrario, ¿no? Algunos de los grandes éxitos históricos. Claro, la inversa también. Antes has hablado tú del Nombre de la Rosa y has dicho que la gente se tragaba, es que realmente la gente se tragaba todas las disquisiciones sobre religión medieval y demás, ¿no? El Perfume, que era un libro que apestaba. Qué maravilla de libro, y qué éxito tuvo, ¿no? ¿Quién lo hubiera imaginado? No sé si alguien lo adivinaría, ¿no? Antes y la película no estaba mal, ¿eh? Sí. Y tantos otros, ¿no? Es que son libros que en realidad tienen algo de obra maestra, porque fíjate que El Perfume yo hace décadas que lo leí y sin embargo sigo recordando ese principio en el que él describe su nacimiento en ese mercado que huele fatal y la capacidad que tiene para transmitir Susskind ese mal olor, esa mugre que sigue publicado en Seis Barral, y es un libro maravilloso, ¿no? También decíamos tragar esas descripciones. Bueno, si se las tragaban, lo he dicho yo misma, quizás era porque estaban muy bien escritas. Yo me tragué disgusto, fascinaban. Pero en cambio me tragué ya disgusto y tengo hasta incluso cargo de conciencia por eso, El péndulo de Foucault. Opinión personal, completamente de acuerdo. Y me lo terminé, pero dije, no, hombre, no, así no vale. No. Y ahí pero es una opinión, ¿eh? No ahí tendríamos que hablar de los autores de un solo libro muy, muy, muy bueno, hasta qué punto eso no es una lacra para ellos. Eso es como la música, ¿no? Que de repente tienes un éxito top y no... A mí me están dando mucho la brasa, bendita brasa últimamente. Yo creo que tú me la diste un poco, Emma. A ver. Que comerás flores. Estábamos hablando fuera del libro. ¿Y? ¿Sí? Bueno, es un libro que se vende solo.
O sea, Sí, la gente ya llega, lo ve, lo coge y ya ni pregunta, solamente coge, se lo lleva y así Es que probablemente sea sí. de los que más se han vendido. Lo que ha en pasado estos con meses. este libro es ¿Pero una de de qué va? aquellas cosas. Date una pista, por favor. Sí, algo. es un debut, Una además. Es la relación primera, tóxica, ¿no? es la primera novela sí. de una escritora gallega que vive en Oviedo y trata de una relación de maltrato psicológico entre una pareja. Es una chica muy joven que está en una situación muy vulnerable cuando empieza la novela, se acaba de morir su padre, está en pleno proceso de duelo y conoce a un hombre 20 años mayor y se deja llevar y se lee como un thriller porque básicamente es, ¿no?, todo ese descenso a los infiernos. Tú sabes desde el principio, por cómo ella escribe el libro, que ahí van a pasar cosas terribles. Ujú. Pero sobre todo es muy curioso lo que hace Lucia Soya, que es la autora, lo hablábamos antes también. Y yo creo que en este libro se han juntado muchas cosas. Es verdad, lo decíamos, mi compañera María Felices este verano dijo, este libro va a ser un éxito. Y dije, María, no, ¿cómo lo puedes saber? Lo ha sido. Pero yo creo que se junta, por un lado, que la autora es alumna de una de las grandes autoras del momento, que es Marta Jiménez Serrano. Total. Otro libro que tenemos que recomendar, que es Oxígeno, que saldrá ahora en enero con Alfaguara. 2, que lo ha publicado una editorial que tiene prestigio. Yo me pregunto qué habría pasado con este libro si lo hubiese publicado un sello más comercial. Y 3, que aborda un perfil masculino que hasta ahora yo creo que se había contado muy pocas veces en la literatura. ¿Qué es? ¿Cuál? El del maltratador, El del maltratador, psicológico. claro. Desde la perspectiva de una mujer que todavía no tiene los 30 años, que es la narradora. El libro está contado en primera persona. Entonces creo que tiene muchos ingredientes que favorecen que ahora mismo sea un superventas. Y por eso, solo por eso ya es interesante leerlo. Qué bien. Cuando se ponga el sol, cuando la luz se esconda y la luna sea todo lo que ves, no tendré oscuridad a la que temer, si yo sé que tú sigues ahí. Entonces quédate aquí, oh, oh. Quédate cada noche que tú quieras conmigo. Qué gozada de conversación que estamos manteniendo con María Fernanda Treviño, con Marina San Martín, de la librería Pérgamo, de la librería Cervantes y compañía, con Javier Sagarna, con Benjamín Prado, con Emma Valles-Pinós, incluso con un servidor mismo, y con Páramo cuando pasa por aquí para hacer anuncios, recomendando libros en este final del año. Estamos en la ventana de los libros y seguimos dentro de unos minutos con nuestro concurso de relatos en cadena. No me iré. La Ventana, en Ser Podcast. You are on the plane, flying in, while I'm struggling with this song, trying not to say what I want to say, which is I love you. I'll say you make my day, and I'll say I can't wait to get in bed with you. Mira que nos gusta dar la hora en la radio, nunca he sabido por qué, pero iba a empezar a hablar, ahora decir, son las 6:36, que lo son, las 5:36, no sé por qué damos la hora como el cucú. Mara Torres, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Tú lo sabes? No, yo pero cuando yo- llegué ya estaba, quiero decir, Cuando no... llegue también, pero sabes que yo casi nunca la doy, porque como hay tanta gente que oye el podcast, Claro. pues ya no. Bueno, no pero la ahora suelo serían dar. todo en esto, pero yo ¿Sí? qué sé. Pero yo creo que hay dos No tipos sé si es de- un recurso yo creo para que hay dos empezar a tipos hablar. de oyentes, los que ponen la radio y los que la tienen puesta. Y los que la Ya. tienen puesta quieren oír la hora, quieren Sí, oír el clima, es quieren verdad. oír el tráfico, quieren oír... Está bien, ¿no? verdad. Es decir, Autentifica servicio un público. poco, ¿no? ¿El qué? Autentifica un poco, está pasando. No sé, Ahora mismo. no sé. Qué arranques tan raros de la ventana de los libros, ¿eh? Primero que si leíamos en el baño. Ahora lo de dar la hora en la radio. Bueno, la directora del Faro se suma a esta conversación donde estamos repasando algunas de las lecturas que nos han llamado la atención en este año 2025. Que, por cierto, libreras, ¿y vosotras, ahora, qué estáis leyendo? ¿Ahora qué tenéis entre manos? Ahora A ver, mismo Marina. tengo un libro de Mariana Enríquez, que es otra autora que me encanta, que se llama Archipiélago y es un poco distinto a todo lo que hemos leído de ella hasta ahora en España, porque es un libro sobre libros. Sobre libros, sobre películas, sobre sus maravilloso. filias literarias, y es el libro que me voy a llevar mañana en el tren para llegar a casa de mis fobias, padres. ¿no? ¿Solo filias? Sobre todo filias. Sobre todo filias. Bueno. Para leer en el ¿Y tren. tú?
Bueno, yo ahora mismo estaba recién con un libro que se llama Manos Verdes de la editorial Minúscula. Es un libro también un poco al hilo de lo de Gospodinov, del jardinero y la muerte. También va de un jardinero, pero es un jardinero que analiza las 7 familias a las que visita a través de cómo tienen cuidado su jardín. Maravilloso, una auténtica maravilla. Bueno, si viene a la radio se llevaría una buena impresión. Desde luego. Que tenemos ahora en la terraza de Gran Vía. Sí. ¿Y tú, Mara, qué estás leyendo? ¿O qué has leído este año que...? Y mira que hemos comentado de veces, ¿eh? Pero ¿qué te viene a la cabeza ahora? No sé si habéis citado, de los últimos que me han gustado es Comerás Flores, Mira, de Lucía Soya. estábamos hablando ahora. Sí. Me ha gustado La Sociedad de la Desconfianza de Victoria Camps, ese me interesó muchísimo. Y ahora estoy terminando Ana Frank en una edición me dijiste ilustrada. El otro día, bueno, lo comentaste en El Faro, que lo estaba releyendo. Sí, me gusta mucho leer, porque lo había leído de niña, no me acordaba. Fue el día del Faro libreta. De lo que supone ese diario, y yo creo que está muy bien revisar historias como esa. Y luego acabo de terminar de leer, y no lo había leído de niña, Frankenstein. Ay, qué el libro de maravilla. Mary Shelley, porque vi la serie, la peli de Guillermo del Toro, la peli y entonces me compré la edición comentada. Sí, es verdad que es una novela compleja. Es mi gran libro favorito, Frankenstein, pero de calle. Sí. A mí me ha fascinado, me gustó mucho la versión que hizo Guillermo del Toro, y me ha fascinado mucho leer la novela de Mary Shelley. Pero yo quiero avisar a la gente, o sea, es una novela compleja y difícil de leer. Ni ahora ni antes. Yo la novela no la he leído. Pues no. Pues yo creo, yo con la peli tengo mis reservas, la verdad. Creo que bueno, las adaptaciones cambian y cada quien tiene su ojo, pero Frankenstein es la gran novela. O sea, en la librería hablamos mucho de, o bueno, hablo mucho yo por lo menos, esta cosa de si tuviera que rescatar un solo libro en un incendio sería ese, ¿sí? Porque estoy convencida, y que me linchen si hace falta, pero estoy convencida que a partir de ese libro se puede volver a escribir toda la literatura. Madre mía. Sí. Así se lo digo. Esas son palabras muy mayores. Lo firmo aquí ahora mismo en la ventana. Fernanda, y estarás de acuerdo en que, por ejemplo, te hace entender, leer Frankenstein te hace entender por qué es el único mito que ha sobrevivido, mucho más que Drácula, mucho más que el hombre del saco, mucho más que el hombre lobo. O sea, Frankenstein es súper actual en todo su planteamiento, en la relación con el padre, en la relación con el otro, en lo distintos que somos, en la pelea del hombre con la ciencia. Claro, porque habla de la condición humana. Claro. Y eso siempre está ahí, siempre ha estado ahí en todos los siglos de los siglos. Y eso no va por modas también, pero has citado a Drácula. Drácula tuvo sus años, ¿eh? Sí. Varias películas, su momento, su... Por cierto, Drácula es maravilloso. Sí, es increíble. El germen de Drácula, o sea, quien inventó un relato de algo parecido a un vampiro, fue en la casa de Lord Byron, donde estaba Mary Shelley con su marido Percy, que Polidori. es quien escribió, y Polidori, el médico, fue quien gestó lo que luego Stoker definió como Drácula, y ya vistió al mito, ¿no?, de Drácula. ¿Has dicho relato? ¿Has dicho relatos? Relatos en cadena. Una historia en 100 palabras para un premio de 6.000 euros. Estamos en la 19ª edición de Relatos en Cadena, ¿eh? El próximo año, la próxima temporada, medimos por temporadas, ¿no? Yo creo. Sí, normalmente por temporadas. Medimos por temporadas, ¿no? Pues o sea, la próxima será la 20ª temporada. 20 años. ¿no? Habrá que hacer algo, ¿no? Especial. Hombre, digo yo. A lo mejor podemos revisar la cuantía del premio. Un poquito. Que no está mal. No estaría mal. Que, de verdad, ¿para qué queremos loterías cuando tenemos los relatos, las audiobiografías? No, pero 6.000 euros por metro cuadrado, 6.000 euros por palabra, siendo menos de 100, no está mal. No es un premio mal, no está nada mal, por mal eso dotado. Está genial. Y además está así desde el principio. Consten acá. Sí. Bueno, llegaremos a la 20ª edición cuando lleguemos y como lleguemos. Hoy estamos en la final semanal. De 819 relatos se han clasificado para esta final Alberto Moreno, veterano, María Sergia Martín, veterana también, y Juan Reina. Yo creo que veteranito. A mí también vamos a comprobarlo. Alberto Moreno, recordemos, tiene 50 años, vive en Talavera de la Reina, es maestro de primaria, aunque está de excedencia este año porque está estudiando la especialidad en audición y lenguaje. Alberto, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Y eso que estás estudiando, en fin, que es audición y lenguaje, pero eso, a ver, ¿en qué puede enriquecer tu oficio? ¿Para qué te va a servir? Cuéntanos de qué va esto. ¿Quién me está llamando por teléfono? Pues ni te imaginas, porque la verdad es que llevo bastantes años, empecé muy joven a trabajar, y uno cree que sabe cosas y cuando se pone a estudiar se da cuenta de que desconoce muchas otras. Entonces, ya aparte de que me pueda servir para
para cambiar de especialidad o como una posibilidad en el trabajo, pues sirve para aprender. Entonces, la verdad es que muy bien. Qué bien. Alberto, tú fuiste finalista de temporada hace 2 o 3 años. ¿En cuándo fue? ¿En 2020? En el 22. En el 22. En el 22. En el 22. Oye, ¿qué estás leyendo, ya que estamos aquí de recomendaciones personales? Pues, a ver, yo soy un friki, antes habéis hablado de relatos, yo soy un friki del cuento, del relato breve, y llevo como varios años que consumo muchísimo libros de recopilatorio de relatos y tal. María Fernanda hace que sí con la cabeza, que también. Sigue, Alberto. Ahora mismo justo estoy leyendo a Nazaret Castellanos, El puente donde habitan las mariposas. Sí. Pero bueno, a la vez picoteo también, pues tengo ahora mismo aquí a Alfonso Fernández Burgos, a José María Merino, o sea, tengo libritos para ir picoteando algún relato de vez en cuando porque me encanta ese género. Qué maravilla Nazaret Castellanos, ¿eh? No es porque la tengamos en la ventana, pero es que aparte de ser una divulgadora extraordinaria, escribe francamente bien. Oye, ¿te ha tocado algo de la lotería? Ya hay que preguntarlo hoy, perdona. No, porque no he jugado. Ah, ¿no juegas? Entonces nada. No. Entonces ya está. Bueno, que tengas... Mismo resultado que los demás, pero mucho más barato. Exacto. Me ha tocado esto que no es poco. Oye, no es poco. Pues a ver cómo va la final. Alberto, que tengas mucha suerte. Muchas gracias. María Sergia Martín tiene 62 años, vive en Madrid, es jubilada voluntaria desde hace 2. Trabajaba en una oficina de atención a personas con discapacidad en el Ministerio de Derechos Sociales y ha llegado a la final de este concurso, a la final anual, quiero decir, en 2 ocasiones, y la última el año pasado, que de esto sí me acuerdo. María Sergia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Oye, sin tocarme la lotería. Ya no pregunto, pero... Ya te lo adelanto. Pero ¿juegas o no? ¿Has jugado o no? He jugado 2 décimas. Bueno, ya está. Era imposible. Ya está, no pasa nada. No, imposible no hay nada. La suerte hay que buscarla. El azar es otra cosa, el azar va a su bola, pero la suerte hay que buscarla aunque sea un poquito. Oye, ¿qué estás leyendo? Pues mira, estoy leyendo Tata de Valérie Perrin. Una escritora francesa. No sé. Sí, yo sé la conozco. Sí, claro. ¿Cómo vas a saber tú? Te has entrevistado a Rat Bradbury. ¿Cómo no vas a saber? Pues oye, María Sergia, que tengas mucha suerte, ¿eh? Muchas gracias. Y Juan Reina ha sido finalista semanal varias veces, ¿verdad, Javier? Sí, ha sido 4 o 5 veces. Tiene 61 años, vive en Estivella, en Valencia, es ingeniero industrial, trabaja en el diseño electrónico de equipos de control de tráfico y autobuses. Juan, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, esta tarde a lo mejor puedes responderme a esta pregunta. Hemos estado hablando en Todo por la Radio con Pilar de Francisco y compañía. Los semáforos que se programan en la duración de las luces, de rojo, verde y eso, ¿durante todo el día es el mismo cálculo o puede ir variando en función del tráfico? No. Varía en función del tráfico. Vale. Hay unos detectores que detectan colas y paso de vehículos y entonces se reprograman los tiempos de verde en función de los vehículos que hay y las colas que hay. Sí, es dinámico. Vale, porque Tony Martínez se quejaba en una calle de Barcelona, decía, bueno, yo tengo que reprogramarlo, está ahí 1 minuto y pico esperando y no pasa nadie. Esto puede ocurrir, ¿no? Que quizá en ese momento donde está no haya tráfico, pero hace 1 hora sí ha habido. Puede ocurrir, sí, puede ocurrir. La verdad es que el tráfico es muy complejo, hay que dar paso también a autobuses y otras prioridades, con lo cual sí, pero puede pasar. Intentamos que no, pero puede pasar. Bueno, voy a obviar el tema de la lotería y vayamos a la literatura. ¿Qué estás leyendo o qué acabas de leer? Pues mira, acabo de leer un libro también de relatos, porque es lo que más leo, se llama Crímenes, de Ferdinand von Schirach. Es un autor alemán. Y sobre todo son relatos de crímenes. Él es abogado, pero trata con crímenes, con asesinos, con ladrones. Lo mejor de cada casa. Sí. Muy bien. Y estoy empezando como la segunda parte, es un segundo libro, se llama Culpa, también del mismo autor, porque me gustó la primera parte. Culpa, muy bien. Bueno, Juan, pues lo mismo que tus compañeros. Que tengas mucha suerte, ya conocéis la mecánica, sois veteranos. Vamos a dar lectura a los relatos y luego votamos. Venga, el primero, el de Alberto Moreno, se titula Esperas. Supongo que algunos hábitos se heredan sin querer. Mi padre pasa las horas mirando al cielo, esperando a que algún avión nos vea. Y mi hermano, igual. Ambos gastan su escasa energía dibujando en la playa un SOS gigante que la maldita marea siempre devora. Mis genes, en cambio, son diferentes. Yo me dedico a pescar, a escalar palmeras, a reformar la cabaña y procuro no detenerme nunca. Al atardecer, tras la cena, también nos dormimos en posturas distintas. Papá y mi hermano boca arriba, mirando al cielo, y yo de lado, observando las fauces de ese maldito océano, por si una noche decide devolvernos lo que se llevó.
Entonces el comienzo de Perdidos. Sí, o sea, bueno, directamente. Algo de eso tiene, porque tiene ¿verdad? todo Sí. el imaginario de las historias de aventuras de una isla desierta, ¿no? El SOS, el avión que tiene que pasar, en fin, tiene todo el imaginario de las historias de isla desierta, pero no se queda ahí. Yo creo que va más allá, ¿no? Claro, es un retrato de dos actitudes ante la vida, prácticamente, la de quedarte mirando al cielo, esperando que alguien te lo resuelva, y la rabia, ¿no? Que es lo que yo intuyo que tiene este narrador cuando le quitan las cosas, ¿no? Creo que son como dos actitudes y que el relato es mucho más profundo de lo que parece. Ya lo creo. No sería el momento para debatirlo, pero ¿el Lost os parece una serie sobrevalorada? Es que es la polémica eterna que tengo con Moriola Cubells. ¿O no tenéis opinión? Yo no tenéis no lo he opinión. visto. Hostia, por Sí, favor, que no juego a la lotería, no veo los... Bueno, sí. el escritor. Venga, vamos con el relato de María Sergia Martín. Se titula Cartografía del dolor. Supongo que algunos hábitos se heredan sin querer. Cada tarde, el niño frágil, siempre enfermo, se acurrucaba junto a su abuela mientras ella cosía muñequitos de trapo. «Son para que mejores», murmuraba, guardándolos bajo llave. Una noche, mientras ella dormía, el niño abrió el cajón, acarició cada muñeco muy despacio, reconoció cada puntada, cada aguja hundida. Allí estaban sus fiebres, sus caídas, sus huesos mal soldados. Borró sus lágrimas de un manotazo. Sacó un muñeco nuevo, le ató cabellos de su abuela y, copiando el gesto con que ella cosía, le clavó un alfiler. La anciana despertó de golpe, llevándose una mano al pecho. Era así, ¿verdad, abuela? Tenías razón con lo de Frankenstein. Sí. Fuerte. De ahí viene todo. Qué bueno, de verdad. Qué dulce es la venganza a veces. Sí, ¿no? Yo creo. El relato dulce. Hombre, yo creo que sí. Yo a este chico le veo muy contento ahora, ¿no? A ver, la verdad es que cuando salen muñequitos de trapo, uno empieza ya a sospechar que esto puede llevar un camino turbio, ¿no? Y es lo que va pasando, ¿no? Ya desde el principio la atmósfera del relato es turbia. Vemos que la abuela nos da no acaba de parecernos tan buena, y cuando al final da la vuelta que da el relato, yo me quedo muy contento con ese alfilerazo final. Muy bien, vamos con el tercer relato, el de Juan Reina. Se titula El lugar reservado. Supongo que algunos hábitos se heredan sin querer. Mi padre ponía 7 platos, aunque solo éramos 6. Dejaba la silla del rincón libre por si alguien llega tarde, decía. Nadie la ocupaba nunca, pero a veces el vaso se empañaba. Ayer, al cerrar su ataúd, conté las sillas del velatorio, una más que los vivos. Cuando todos se fueron y la sala quedó vacía, oí crujir la madera. No levanté la vista, ya había encontrado su asiento. Qué bueno también. Qué buenos todos, de verdad. La verdad es que hoy, esta semana son excelentes. Por favor. Tenemos una historia de fantasmas, pero una historia de fantasmas contada desde un lado muy tierno, Sí, ¿no? sí, desde sí. un lado en el que alguien parece que está preparando por su propia vida fantasmal, o quizás que ya había alguien ahí, ¿no? Y ahora resulta que va a haber alguien para el hijo. Un poco Ghost. Sí, Está, sí. Un poco peli. Bueno, joder, ¿qué hacemos? Hay que elegir uno, ¿no? Hay que votar. Como siempre. Alberto, María Sergia y Juan ya han votado y van a desvelarnos ahora el sentido de su voto. Alberto, ¿tú por quién te has inclinado? Pues ya había votado al de María Sergia. Al de... Cartografía del dolor. Eso, ¿no? Sí. Vale. ¿Y tú, María Sergia, por quién has votado? Yo he votado por Esperas, de Alberto. Por Alberto. ¿Y tú, Juan? Yo también por el de Esperas de Alberto. Por el de Esperas de Alberto. A ver, el jurado. A ver qué sale hoy de aquí. Benjamín, va, te toca a ti. Yo me quedo con Juan Reina. Mira. Emma. Yo con Juan también. A ver. Que luego me leo con los números. Nuestras invitadas, María Fernanda Treviño, a ver. Yo con el de Pérgamo por quién vota. Yo voto por María Sergia. Me gusta mucho lo inquietante que tiene esto. Yo el espíritu de Frankenstein estaba por ahí sobrevolando. Marina. Yo por Martín. Alberto. Por Alberto. Quedan dos, ¿no? Quedan 2 votos. Sagarna, no me pongas esa cara. Sí, venga, Sagarna, vota tú. Pues yo por Alberto. Y sus esperas. Y sus esperas. ¿Y Mara Torres? También por Alberto. Mira, al final ha habido ahí... Sí. Pues Alberto Moreno, felicidades, de verdad, ¿eh? Muchas gracias. Decías que no jugabas a la lotería, que esto era un premio, pero premio por partida doble. Nos reencontramos en la final mensual. Y María Sergia y Juan, a seguirlo intentando, ¿vale? Sí, muchas gracias. Venga, y felices fiestas. Igualmente, gracias. Hala. A ver, deberes para ¿es la próxima semana? No, tenemos 2 semanas ahora. Viene final mensual. Tenemos Vale, final muy mensual, bien. o sea que tienen 2 semanas. Pero la frase, ¿cuál será? Para escribir a partir de esta frase. Por si una noche decide devolvernos lo que se llevó. Uf.
Es que está mal, ¿eh? Aquí entran desde narcotraficantes a... Total. Bueno, a todo. A todo, sí. Prácticamente, perdón. o sea, está muy abierta y al mismo tiempo tiene mucha fuerza. Hay que seguir ya desde arriba, porque esta frase nos deja muy arriba. Por si una noche decide devolvernos lo que se llevó. Tienen 2 semanas para enviar sus microrelatos a través de la página web de la Escuela de Escritores, escueladeescritores.com. Todo empezó en la montaña, como un brote de agua azul. Apareció como un secreto, escondido en la altitud. Mira que estamos hoy conversando sobre lecturas del año, recomendaciones de 2 libreras y tal, pero Benjamín Prado, como es un ansias, quiere recomendar más cosas todavía. Otro par de cosas, porque mira, en un mundo donde todo el mundo parece tan seguro de sí mismo, todo el mundo es tan asertivo, todo el mundo es tan coherente, a mí me encanta este librito de Julian Barnes que se llama Mis cambios de opinión, que defiende precisamente eso, cambiar de opinión, amparándose en 2 citas, una de Keynes, el matemático, que decía, bueno, yo cambio de opinión porque cambian los hechos, entonces ¿cómo voy a ser coherente a lo que ya no es igual, ¿no? Y otro que me encanta del pintor Francis Picabia, que decía, vamos a ver, la cabeza redonda para que los pensamientos puedan cambiar de dirección, ¿no? Con esa idea y una serie de casos anecdóticos que pone Julian Barnes con respecto a sus cambios de opinión. Por ejemplo, él dice que ha votado a lo largo de su vida 5 partidos políticos distintos, pero que los que han cambiado han sido ellos, que han sido los que han ido defendiendo cosas que no defendían, ¿no? Me parece un libro que publica Telegrama muy, muy interesante. Mis cambios de opinión, de Julian Barnes. Yo estaba contando, a mí me encanta cambiar de opinión. Claro. Sí, soy feliz cuando, de verdad, ¿eh? Yo también porque alguien me ha descubierto algo que no conocía o me ha convencido, yo qué sé. Bueno, pero tú tenías otra cosa, ¿no? Here I go out to sea again. The sunshine fills my... Poneme una música tan buena que no tienes coraje de hablar. Ya. Pero bueno, venga, pues dale. Lo contrario al cambio de opinión son lo que llama Javier Gomá hiperopinantes en uno de sus artículos. Javier Gomá ha publicado un libro que se llama Fuera de carta. Sí, es maravilloso, Javier, ¿no? Entonces los hiperopinantes son estos que van de tertulia en tertulia defendiendo la libertad de opinión, pero dice él que con demasiado entusiasmo, ¿no? Que tampoco hay que defender la libertad de opinión todo el rato y alguna vez saberte callar también y dejar hablar un poco a los demás, ¿no? Dice que muchos de ellos se ponen moralistas precisamente cuanto menos tienen que decir, porque recurren a retóricas morales y demás, y habla de lo que él llama la crítica insana, ¿no? Dice que la crítica sana es siempre aceptable, siempre respetable e incluso deseable. La crítica insana es una especie de venenillo que va recorriendo ahí las redes sociales y las tertulias. Habla de eso, habla del ojo clínico de los médicos, habla de la teoría general del acto público. Esto me ha gustado mucho, ¿no? Yo tengo exactamente la misma idea que él. Dice que hay 2 tipos de conferenciantes. Los que cuando están frente al público creen que tienen una posición de poder y que deben ejercerla, y los que piensan que deben darle las gracias a esa gente que tenía cosas que hacer en la vida y ha tenido la bondad de ir a escucharlos. Yo soy de los segundos, estoy muy de acuerdo con Javier Gomá. They seem to hate you because you're there. Oye, ¿hay una poesía que fuera pequeñita tendrías por ahí o qué? Bueno, Alberto Santamaría ha publicado en La Bella Varsovia de las cosas perdidas y mira que poema tan hermoso. La gente joven escribe así de bien, tienen razón nuestras invitadas, ¿eh? Escribo en el margen de este libro, cada ilusión posee su sombra. Aprovecho la mañana para leer el viejo libro sobre los fantasmas mientras mi hija, a mi lado, hace ranitas de papel. Algunas saltan ferozmente, otras nos observan detenidas en su mundo. Buscan quizá una explicación a nuestra quietud. Pues es verdad. Las ranitas de papel. Muy bien. Oye, ¿y si encendemos la luz del faro también? Sí, ¿no? Va. Tú dirás, Mara Torres, ¿cómo empezamos la semana? Hacemos el faro bombo. Bombo. Diréis. La palabra del día. Sí. Vale, pero nosotros, después de todo el día dándole al bombo, vamos a hablar de las palabras que quieren los oyentes que incorporemos al bombo del faro. Porque nosotros incorporamos 100 bolas que correspondían a 100 palabras o 100 temas, pero ya se nos gastan. Entonces tenemos que volver a rellenar. Entonces, como se han enfadado tanto, yo la primera, pero otra vez esta palabra, pero otra vez de este estilo, pues vamos a hacer entre todos. Vale. Entonces tienen que dejar una nota de audio con una propuesta de tema y justificar por qué. Tema o palabra. No todos valen. Un concepto, vale. O sea, son palabras, Vale. pero casi todas las palabras tienen que ser polisémicas, si no, no nos sirven. Vale. Porque no podemos hacer 2 horas y media sobre una palabra que únicamente tenga un significado. Entonces ya están llegando algunas a agitar
Mira, hablabais de ranita. Rana es una palabra que no hemos hecho Sí. y el faro rana es buenísima. El salto de la rana. El salto de la rana, ancas de rana, Hay rana. Hay políticas a las que le salía rana a la gente. Sí, también. ha salido rana, sí, ¿ves? Rana es un tema que no está en el bombo y que El juego podría de la salir. rana, que ahora ya no se juega, pero antes lo había en muchos sitios. Sí, que echabas las bolas a sí. la boca de la rana. Sí. Luego no sé si besar a un príncipe. El salto de la Y que rana, te salga son cosas rana. de toreros también, ¿no? ¿Qué palabra diríais? Tómbola. Tómbola, pero vale. O sea, tómbola. Vamos a Sí, analizar si claro. tómbola nos daría para 2 horas y Programa media. de televisión, Entonces, fue un tal, programa de sí. televisión, La vida es una tómbola, la canción de Marisol, pero eso nos daría para debatir sobre el azar, por ejemplo. Claro. El azar, claro, ¿no? claro. Si la vida es una tómbola de verdad. Entonces podría ser, pero quiero decir que las palabras están súper pensadas. Yo me todas las del aprovecho, Faro. yo me Llevamos aprovecho 2000. y propongo calma. Pero lo propongo muy Calma en serio. está además. bien, Calma, y calma además está puedo poner bien. canción y todo incorporado. Por más que me encuentre un tesoro en las fuentes del Yo tengo otra propuesta de personaje histórico que lo quiero hacer ya, a ver si lo puedo hacer en enero. Aute. Está todo No conectado. hemos dedicado el Está todo personaje conectado. histórico a Aute y Qué bien. ya tenemos que hacerlo. Pues nada, esta noche el Faro bombo, bombo, sin perder la calma. María Fernanda Treviño, Marina San Martín, muchísimas gracias. Gracias Qué a gustazo vosotros. esta conversación sobre libros en la ventana. Mil gracias a ustedes, estuvo genial. Volved cuando queráis. Genial. Javier Sagarna, Emma Vallespinos, a quien nos vea, felices fiestas. Igualmente. Mañana se curra, pero yo qué sé. A ti, Benjamín, no te veo mañana, ¿no? No, bueno, ya si no. quieres venir. Bueno, ya veremos. Vale, ya está, chao. La Ventana, en Ser Podcast. En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia con Nieves con Costrina, Cadena Ser. Algún oyente seguro que lo recuerda, la semana pasada, el jueves concretamente, a esta hora, abrimos un melón histórico muy interesante, conocido como guerra o guerras de los Boers, que resultan claves para entender el surgimiento de Sudáfrica como Estado, pero dejamos el relato incompleto. Así que hoy vamos a continuar ampliando, entre otras cosas, algo que Nieves apuntó casi al final un poco de pasada y que a mí me sorprendió mucho, y es que Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, bueno, resulta que blanqueó, y de qué manera, las barrabasadas que cometieron los británicos en aquel conflicto. Sí. Pero la parte, digamos, literaria llegará un pelín más tarde, ¿no, Nieves? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahora, si te parece, empecemos por la crónica estrictamente bélica. Sí, ahora vamos a ello. Tras las humillantes derrotas que sufrieron los británicos frente a los Boers, los africanes, los repito varias veces para que cuando hablamos de uno son lo mismo, ¿no? La suerte se les acabó poniendo de cara a los ingleses. Y finalmente, en 1902, ya estamos en el siglo XX, los británicos aplastaron a los Boers y se firmó la paz de Vereeniging. Vereeniging, ¿no? Sí, pero bueno, no quiero saber cómo se pronuncia Ya, esto en ya, afrikaans. Bueno. Es una ciudad africana para mí impronunciable. Bueno, aquí, ni aunque lo intentes. Aquí arranca, es aquí, en esta paz, donde arranca el camino para entender cómo llegamos a la Sudáfrica que conocemos. Lo que se acuerda con ese tratado de Vereeniging es que los territorios Boers, que eran Transvaal y Orange, van a mantener cierto autogobierno, aunque pasen a ser colonias del Imperio Británico bajo la soberanía del rey de Inglaterra. Y los británicos hacen un par de concesiones a los afrikaners, nada bien intencionadas, conste, que acabarían trayendo tremendas consecuencias durante la segunda mitad del siglo XX y que, bueno, ocuparían muchas horas en informativos y en páginas en los periódicos. Los británicos dieron a los afrikaners manga ancha con los negros en sus colonias. No estaba muy bonito cómo los trataban, a ellos no les parecía bien, que la inhumanidad que empleaban con ellos, ni la injusticia, pero oye, la pela es la pela. Get a good job with
Siempre hay que seguir la pista del dinero, está visto. Siempre. Pero esto siempre. que has comentado, cuidado que es muy importante, ¿eh? Esto significa que en ese año 1902 se podría haber evitado el apartheid con todo lo que vino después, de no haber dado manga ancha a los afrikaners con los nativos africanos, con los negros. Claro, pues es imposible saberlo, claro. Esto no Ya. se escucha a alguien diciendo, no, claro, es que fácil es hacer futuribles. Pero desde luego yo creo que mucho se podría haber evitado. Pero aquellos acuerdos con el nombre de aquella maldita ciudad no les vinieron, te aseguro, nada bien ni a los negros ni a Nelson Mandela. Y lo vamos a explicar. En aquel 1902 los afrikaners eran, dicho a las claras, eran unas bestias retrógradas, sin haber salido en 2 siglos del sur de África, ajenos a todo progreso y a toda corriente de pensamiento ilustrado que corría por Europa desde la Revolución Francesa. A ver, lo de libertad, justicia social, todo eso a ellos les sonaba absolutamente a chino. Otra cosa es que tuvieran pasta para aburrir desde que descubrieron las minas de oro y diamantes. Pero bueno, los afrikaners seguían viviendo en su mundo y considerando a los africanos, a los nativos negros, seres inferiores a los que había que mantener sometidos y en la ignorancia. Esto era fundamental, que además todavía funciona hoy. Si tú quieres tener sometido a alguien, manténlo desinformado e ignorante. Cuando los británicos convirtieron las repúblicas Boers en colonias británicas, aparentemente, solo en apariencia, no les parecía bien ese trato esclavista a los negros, porque ya estábamos en el siglo XX, pero es que tampoco les venía bien frenar las tremendas ventajas económicas que eso les reportaría. En Transvaal y Orange había unas posibilidades industriales alucinantes. Y por eso los británicos acuerdan con los Boers que sigan gestionando ellos a los nativos. Que los nativos, cosa vuestra. Pese a que durante la guerra los británicos les habían prometido a los negros que les iban a reconocer derechos humanos y políticos. Y nada. Claro, no dijeron, luchad con nosotros que veréis que bien os va a ir. Pero es muy arriesgado fiarse de la palabra de un inglés en política, la verdad, ya lo venimos comprobando. También les prometieron a los árabes, acuérdate, un gran reino en el norte de África si les ayudaban a ganar a los alemanes y a los turcos durante la Primera Guerra Mundial. Y luego se quedaron con las tierras y entregaron Palestina a los genocidas israelíes, practicantes también del apartheid. Efectivamente. Sí. O sea, para entenderlo, cuando terminó la guerra de los Boers, y ya una vez la habían ganado, los británicos aparcan consideraciones morales, digamos, lo dejan en segundo plano y priorizan la pasta, los intereses económicos, ¿no? Totalmente. Es tan fácil como practicar mucho el bla, 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 y luego pues mirar para otro lado o no hacer nada, como la ONU. Al final, a los negros los dejaron vendidos, pero a los Boers les dieron estatus de ciudadanos británicos. Y una concesión más hicieron los ingleses: permitir el uso del neerlandés, más tarde llamado el Afrikaans, en las escuelas y en los organismos públicos. Ojo, que esto está muy bien, los idiomas se respetan, pero siempre que se usen como herramienta integradora, no como segregadora, no para que unos puedan estudiarlo y otros no. Bueno, y en el caso de Sudáfrica, el Afrikaans acabó siendo un instrumento más para el racismo más irracional y acabó provocando cientos de muertos. Es decir, los británicos, muy lejos de acabar con las tremendas injusticias de las que eran víctimas los africanos, agravaron el problema hasta límites insospechados. Y me remito a Palestina otra vez. Hoy se están pagando las consecuencias de las mentiras británicas, de sus promesas incumplidas y de haber puesto en manos de los racistas y los xenófobos judíos llegados a Palestina desde el extranjero a un pueblo que eran los nativos de esas tierras, que eran los palestinos. A mí esto de los boers y los judíos me recuerda a los cucos. ¿Los cucos? Seguro que Piedrahíta iba a decir. Carlos de Ita. Carlos de Ita. A ver. Piedrahíta hubiera sacado una palabra. Sí. Seguramente ha hablado de ellos y si no, que es chulísimos. Los cucos son los que ponen los huevos en los nidos de otros pájaros. Y cuando nacen los cuquitos, matan o expulsan, tiran los huevos o expulsan a los polluelos nativos de su propio nido y se quedan ellos. Y como los Boers, pese a pasar a ser colonias británicas, se ven con total autonomía para seguir manejando a los negros, la segregación y las desigualdades se disparataron.
De todas formas, si ya tenían sometida a la población negra, que la tenían, ¿qué más podían hacer para agravar su situación, quiero decir? Bueno, pues ya sabe, todo puede ir a peor, siempre. Como decía Murphy, o quien lo dijera. La ley de Murphy, es verdad. Sí, pero que no sé ni siquiera si este tío existió, pero bueno, siempre estamos hablando de Murphy. Él decía, por mala que sea, toda situación es susceptible de empeorar, ¿no? Pues y es verdad. Así es. Los afrikaners se pusieron a promulgar leyes contra los negros, les quitaron las tierras, les negaron el más mínimo derecho, ya tenían el permiso de los británicos. Bueno, la explotación ya fue inconcebible. Los nativos africanos pasaron a ser tratados peor que animales. Y los británicos mirando a Cuenca, mientras recibieran sus buenos beneficios económicos. Pero esto fueron las consecuencias del Tratado de Paz ese de Vereeniging. Volvamos un momento al blanqueamiento que se hizo en Gran Bretaña de esta cruenta guerra anglo-boer, gracias sobre todo al propagandista mayor del reino Arthur Conan Doyle. Con la guerra anglo-boer, la imagen de los británicos estaba por los suelos, porque se habían dejado una salvajada de dinero en esa guerra, se habían perdido miles de vidas, habían muerto 22.000 británicos, habían muerto 20.000 africanos negros, habían muerto 35.000 boers. Bueno, y además se descubrió una trama de corrupción de los oficiales británicos que defraudaron al gobierno millones de libras y se embolsaron beneficios por el tráfico de armas, los militares británicos. Bueno, todo eso convirtió la victoria británica en muy poco vistosa cuando se descubrió. Fue una victoria pírrica, porque el mundo miraba mal a los británicos. Incluso algunos británicos miraban mal a los británicos también. Y a ellos se suman los boers, haciéndose las pobrecitas víctimas y esparciendo su propia propaganda por Europa también. Bueno, es aprovechar la empatía que se suele tener hacia los perdedores de un conflicto, ¿no? Aunque a veces sean peores los perdedores que los que han ganado. Sí, bueno. Sí, totalmente. Pero bueno, sabes que tiendes, hay pobrecitos los que han perdido, ¿no? Bueno, pues el presidente de Transvaal, una de las repúblicas afrikaners, huyó durante la guerra a Suiza y desde allí hacía dolorosas declaraciones intentando sensibilizar a la opinión pública en su favor, diciendo que ellos eran un pueblo de pioneros valientes y tenaces que han hecho fructificar inhóspitos territorios donde reinaba el espíritu de las tinieblas. ¿Sabes? Eso era África para él. Que tendrías que ver la foto de este pollino, ¿eh? Es un señor muy blanco, con barba muy blanca, levita y chistera, con cara de animal de bellota, y que estaba diciendo que en África reinaban las tinieblas hasta que llegaron los valientes europeos a poner orden, ¿no? Este era como los españolistas enfermizos, esos que dicen que fuimos a América a civilizarlos porque hacían sacrificios humanos, ¿sabes? Y en cambio nuestros métodos de colgar, descuartizar y quemar nativos eran mucho más guays, de acuerdo con la ley de Dios. Bueno. Paul Kruger se llamaba el pollino africano en cuestión, todo un líder racista venerado aún hoy y símbolo de la resistencia contra los británicos. Es muy gracioso esto de la resistencia, sobre todo porque resistía desde Suiza el señor este. Yeah. Pero bueno, consiguió reunir simpatías y Kruger se empleó en dar pena porque decía que los boers eran un desafortunado pueblo perseguido por la pérfida Albión. Que les preguntarán a los nativos africanos, a los negros, quiénes eran los verdaderos desafortunados. No. Oye, y todo esto, lo de los desastres de la guerra, ¿cómo los blanqueó Conan Doyle? Es que yo estoy con ganas de saber más de esto. Sí, pues mira, ocultando información, por un lado, o de lo que publicaba, claro, o disculpando todo lo que hacían sus paisanos, desde el uso de armas prohibidas, como las balas Dum Dum, esas balas expansivas, se expanden, sí, que causaban tremendos daños y no estaba permitido usarlas, hasta disculpar el confinamiento de 116.000 civiles boers en campos de concentración que morían a chorros de hambre y epidemias. Hubo una epidemia de sarampión que mató a miles, el tifus se llevó a varios miles más, otros tantos cayeron por la disentería. Las víctimas están contadas, ¿eh? En los campos de concentración británicos murieron 28.000 afrikaners, 22.000 de ellos tenían menos de 16 años. Barbaridad. ¿Y esto también lo disculpaba en sus escritos, Conan Doyle, o qué hacía? Esto lo disculpaba todo. Cuando a este exaltado patriota le decían que por qué no contaba en su libro se llama, existe, se puede adquirir, se ha reeditado, el libro se llama La Guerra de Sudáfrica, decían que por qué no contaba en su libro las atrocidades británicas o directamente las disculpaba, respondía que bueno, que eso eran cosas de la guerra y que la culpa de todo hubiera sido tan cruel, que tan cruel era la culpa era de unos y de otros, sobre todo de los boers, por no portarse bien. ¿Recuerdas aquella policía guardia civil franquista que si una mujer denunciaba una agresión le decían que la culpa era suya por llevar la falda corta? Sí, pues esto es lo mismo, la culpa era de los demás. Según Conan Doyle, como los boers luchaban con tácticas de guerrilla,
Eso obligaba a los británicos a destruir granjas y a encerrar a mujeres y niños y parientes de los soldados boers para que no ayudaran a los guerrilleros. Así, los encerramos a todos y así nos ayudan. Dicho de otra manera, los británicos querían dar las instrucciones de cómo tenía que desarrollarse la guerra y no les venía bien como lo hacían los africanos. Las técnicas de guerrilla no les gustaban. Tampoco parezca que los boers eran buena gente, madre mía, que son unos bestias, son racistas, déspotas. El apartheid nace del cruel nacionalismo africano. Por supuesto, Conan Doyle, siguiendo la política de mirar para otro lado, ni una sola palabra de las políticas de los africanos contra los africanos negros. Creo que tenemos que seguir con esto. Ya hemos llegado casi al final, que es que merece que completemos el círculo y lleguemos a las puertas del siglo XXI para comprender el incomprensible apartheid. Ya sabemos cómo se pusieron sus cimientos con el beneplácito británico. Creo que merece la pena saber cómo aquello que era difícil que empeorara, empeoró mucho más. Oh yes, I'm the great pretender, pretending I'm doing well. My need is such, I pretend too much. I'm lonely, but no one can tell. Mira tú, Sherlock Holmes, por dónde nos ha salido. Sí. Y yo creyendo que iba a sonar Bokeldo, I don't like Monday. No. Venga, Nieves, a descansar. Muchas gracias, Carlas. Un beso. Adiós. Chao. Lo que queda del día. Con Isaías Lafuente. Dale, Isaías. Pues le damos, hoy es 22 de diciembre, generalmente este día era el pórtico de la Navidad, como decía Iñaki, un día tranquilo, con una cierta tregua, para comenzar a vivir las fiestas, pero hoy se nos ha acumulado el trabajo. Ayer elecciones en Extremadura, los resultados han sido contundentes, batacazo del PSOE muy claro, esta tarde Gallardo ha dimitido, y claro, ha sido también que Guardiola pues no ha logrado el objetivo que pretendía, que era librarse de Vox en la próxima legislatura. Bueno, hoy es el día de las urnas han hablado. Cuando acaba el escrutinio muchas veces se dice las urnas han hablado, como si se reunieran las urnas para deliberar y nos comunicaran sus impresiones. Este sistema de urna parlante tiene la ventaja de que las urnas suelen decir lo que conviene a cada cual. La presidenta María Guardiola. Las urnas han dicho claramente que no se bloquee Extremadura. Bueno, ¿en qué momento han dicho eso las urnas? Es verdad, lo que han dicho es que entre PP y Vox suman el 60%. Dios, ahora ya sí que me has matado. Que el PP tiene mayoría, que no es suficiente esa mayoría, para la investidura necesita el acuerdo de otro partido. Todo eso sí, pero ¿cuándo han dicho las urnas que no se bloquee Extremadura? Luego tenemos el caso de los ganadores reales. Vox es el ganador real de esta noche. Este es Óscar Fernández de Vox, que ha sacado 11 diputados y está contento porque antes tenía 5. Es un gran ascenso, pero ha sacado 11 y se proclama ganador real frente al PP, que ha sacado 29. Pero aquí las matemáticas siempre son prescindibles, cada cual se crea su propia realidad. Bueno, vamos a ver, aquí me parece que se ha exacerbado, se ha exagerado todo un poco. Para exacerbada, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, que dice esta mañana lo siguiente. Estamos más fuertes que nunca. Hombre, yo recuerdo épocas en las que el PSOE estaba más fuerte, pero hay que pasar los momentos difíciles. Supositorios Robi de glicerina contra el estreñimiento. Las elecciones de Extremadura en la crónica de Tony Martínez y también en la del equipo del Mundo Today. El gordo le cae a un votante del PP, pero tendrá que dividirlo con su cuñado de Vox. La hostia ha caído muy repartida, dice el PSOE. Papá Noel, o tal vez el presidente disfrazado, comparece desde Moncloa para felicitar al gobierno por su trabajo. Albiol investigará por qué de repente hay 300 personas durmiendo en las calles de Badalona. Creemos que una mariposa ha batido sus alas en Indonesia, dice el alcalde. Ni agredir a minorías ni proteger los derechos humanos. Debe haber un punto medio, dice un ciudadano preocupado por la polarización. Es que se está politizando hasta el saludo nazi, lamenta. Vox vence en Extremadura, pero necesitará al PP para gobernar. Guardiola admite la derrota y ya ha felicitado a su oponente de la ultraderecha.
Esta es la crónica del Mundo Today sobre Extremadura, en donde ha crecido la extrema derecha, y en Namibia ha ganado un señor que se llama Adolfo Hitler. Nos lo ha contado Mario Panadero. Adolf Hitler ha ganado las elecciones, pero no el de siempre, tranquilos, no el clásico Adolf Hitler, sino su tocayo de Namibia, Adolf Hitler Unona, un político namibio de 59 años que lleva desde 2004 representando al partido de la Organización Popular del África Sudoccidental en la región de Osana, en el norte del país. Es consejero en esta circunscripción y en las últimas elecciones, celebradas hace 3 semanas, volvió a ser elegido para ocupar su escaño. En una entrevista al medio alemán Bild, Unona, que de hecho es de izquierdas, dijo que probablemente su padre no entendía lo que significaba ese nombre, pero que no tiene intención de cambiarlo. Se despistó. Se despistó un poquito su padre, efectivamente. Y hoy Pedro Sánchez ha aprovechado la coyuntura para anunciar el nombre de las 2 mujeres que se harán cargo de las carteras que ha dejado Pilar Alegría. Sobre la nueva ministra de Educación, la primera de las greguerías. Esta greguería del gran Bob Pop te va a encantar, Tony. Tiene todo el aire de la editorial Burguera. Te apellidas Tolón. Te pasas la infancia y la adolescencia soportando ripios y mofa a costa de tu apellido. Llegas adulta y cuando crees que ya pasó, te nombran Milagros Tolón ministra de Educación. Vamos ahora con los tuits navideños. Buenaveras quiere más. Yo veo muy sosas las Navidades. Entre Nochebuena y Nochevieja metería una cena familiar más y una comida al día siguiente y otro día más, aparte de Papá Noel y Reyes, para dar regalos y otro sorteo más de lotería y cambio de hora en Nochevieja y procesiones. Venga, vamos. Uy, cuidado, Buenaveras refleja un momento incómodo en el portal de Belén. Me imagino a José y María como locos con lo del oro y diciendo, ¡hala, qué detallazo! Con el incienso y la mirra. Sin saber muy bien qué hacer con ello. Bueno, el Belén es una de las tradiciones de estos días, la lotería, otra ineludible. Y es muy curioso porque el guión de este día, 22 de diciembre, siempre es el mismo. Solamente cambian los protagonistas. ¿Todos preparados ya para este sorteo? Ahí va. Premio. ¿El segundo premio? Segundo premio. 250.000 euros. Botella de cava en mano. Ya no ha venido ningún afortunado ni afortunada. Estarán durmiendo todavía. Cuidado, Premio, cuidado. Que va a abrir ahora mismo el champán. Estoy calando de cava. Este es el plano general. Después, cerrando el zoom, hemos ido conociendo a premiados o a quienes han dado los premios. A Mónica, por ejemplo, la lotera que ha vendido 50 series de la lotería en Villablino. Mónica, de la Administración J. de Lama de Villablino, que ha vendido 50 series del Gordo. Mónica, buenos días. Buenos días. Si te hago calcular cuántos son 50 series, te mareas. No lo sé, muchísimo, ya está, mucha gente, es que son muchas personas las que han comprado ese décimo y muchas personas las que lo comparten, entonces se ha repartido en la Asociación de Alzheimer de la Fiana. Sí. Mirad lo importante que es, porque hacen una labor espectacular, o sea, le doy la enhorabuena a Isa, que nos ha traído la suerte a la administración y bueno, es que ha venido aquí alguien ya que comparte el décimo, o sea, es que es importantísimo. Este año necesitábamos un chute así. Sí, ha sido un año muy triste. Ha sido un año muy triste, nos decía Mónica. Y Laura, de Manzaneda de Cabrera, pues en su emoción se retrata muy bien la que habían sentido miles de españoles en diversos lugares. Laura, buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, estoy ahora mismo que me falta hasta el aire. Me ha tocado el gordo a mí y a todo mi pueblo que se llama Manzaneda de Cabrera, que está en León, por el verano tan tremendo de incendios que hemos pasado, que ha sido horrible. Que esto nos haya tocado a nosotros es que no doy crédito, o sea, estoy además súper repartido, Ángeles, porque en ese pueblo se ha emigrado de toda la vida a otras ciudades donde había industria y se ha repartido entre Cataluña, Madrid, País Vasco, León. Bueno, todos llevamos el décimo, todo el pueblo, o sea, todos. O sea, es que no nos lo podemos creer, es que esto es increíble, o sea... Laura, 328.000 euros. Ay, Dios, que yo vivo de alquiler, de verdad. Es que no sabéis lo que es esto para mí, de verdad. Pues, Laura, nos emocionamos contigo. Pues sí, nos hemos emocionado desde luego al escuchar a Laura esta mañana y esta tarde hemos hablado con José Manuel Arias, es vecino de Villablino también, es ganadero, es dueño de una pequeña hamburguesería y esta mañana se llevó la sorpresa de tener 2 décimos premiados junto con su mujer. Tengo 65 vacas, que me enteré de que había tocado en Villablino
cuando íbamos mi hijo, el pequeño, y yo a atender el ganado, y dijo, hostia, en Villablino, joder, en Villablino, llamamos a mi mujer que tocó el gordo en Villablino, ¿y dónde tocaría? Y al escuchar después en la radio que había tocado en el Alzheimer, yo estaba seguro porque siempre le compramos el décimo a las chicas del Alzheimer, pero luego me llamó mi mujer y dijo que yo compré el otro día en el bar Benedel otro que también es del Alzheimer, así que tenemos dos, y así nos enteramos. Le dije a mi hijo, aumenta la ración hoy a las vacas, igual tardamos en venir por la tarde. ¿Qué invitas tú? Sí, habrán tardado desde luego en ir a cuidar de sus vacas. Bueno, esta tarde ya había asimilado el impacto. Bueno, pues te lo crees, poco a poco hay que asimilarlo y bueno, a seguir como hasta ahora y ya está, a funcionar. Yo soy de conformarme con poco, yo no pienso cambiar la vida que tengo para nada. Y los chavales, pues tengo un chaval de 17 y una de 21 que son súper currantes. Ya te digo, mi hijo con 17 años estaba conmigo atendiendo el ganado en la nave y mi hija pues estaba preparándose, acaba enfermería este año, pero para abrir el burger con su madre. Y yo creo que es la vida que vamos a seguir. No olvida José Manuel ni el verano de los incendios en la provincia de León, ni tampoco la muerte de los mineros en la Ercina. Uno de ellos era amigo suyo. Uno de ellos, sí. Uno de mis mejores amigos. ¿Ah, sí? Que cambiaría todo lo que tengo porque me lo devolviera a Dios. Jorge Cardo, que se me fue uno de mis mejores amigos en ese accidente minero de Cerredo. ¿Te has acordado de él hoy, verdad? Eso sí que fue una desgracia. Me acuerdo de él todos los días. Brilla la luz del día porque voy a regresar. Emociones cruzadas, emociones encontradas este día de la lotería. Otras historias se nos han cruzado también a lo largo de este día. Ainhoa Aguirregoitia, por ejemplo, colaboradora de Hoy por Hoy, resulta que en directo se ha enterado de que se ha quedado a un número de un premio. El primer cuarto premio que sale, 78.477. Ángels, dime. ¿Sabes que casi me toca? ¿En serio? ¿Por un número? ¿Cuál llevas? El 4, el 78.777. ¿En serio? Te lo prometo. Qué puta. Por un número, Ainhoa. Estoy ahora mismo... Ella sí que ha necesitado asimilarlo. Y John Sistiaga nos ha contado que el pasado sábado con unos amigos se encontraron en la calle 4 décimos de lotería perdidos. El sábado por la noche pues veníamos de cenar y íbamos a tomar algo y alguien dice, hay que ir a por hielos al Aldi. Y oye, a la entrada del supermercado, 4 décimos de lotería. ¿Abandonados? Tirados en el suelo, que los perdió alguien, claro, con lo cual subimos a casa y entonces primero la euforia de, joder, ¿qué hacemos? Tenemos 4 y luego ya el pensar un poco, bueno, serán de alguien, ¿no? Así que creo que por una vez hicimos lo correcto, que fue ir a la comisaría de la calle Hortaleza a entregar los números. Están comprados en la administración número 5 de la Quinta del Carlino en Ponferrada. Pues mira, quizás a lo mejor alguien ha podido recuperarlos. Y Rafa Cabaleira esta mañana nos contaba, bueno, él ni se ha encontrado décimos, ni le ha tocado un mísero reintegro, al menos mientras escuchaba el programa. Pero bueno, ya que estaba en la radio... Le tengo confianza al 76.486 que tengo aquí. Y además quería aprovechar que me había olvidado para felicitar a mi abuela, que hoy está de cumpleaños. Vamos, por favor. Hoy mi abuela cumple 93 años, mi abuela Saladina. Así que desde aquí le mando un besazo enorme. Ella sí que ha sido mi lotería. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Y te estará escuchando? Yo supongo que sí. Vale. A esta edad ya no tiene cosas mucho mejores que hacer. Bueno, pues muchas felicidades a la abuela de Rafa Cabaleira. Y esta tarde los especialistas han querido prolongar la tradición y también han hablado con varios oyentes. Por ejemplo, con esta mujer. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿Qué tal? Me llamo Agridulce García. Agridulce. ¿Te ha tocado también Agridulce? Qué maravilla, qué bien. Maravilla. ¿Sí? Yo, mira, de verdad, nunca piensas que te va a tocar y este mediodía pues me levanto y veo que tengo el WhatsApp petado de mensajes. De, bueno, unos cuantos que compramos participaciones a medias. Muy bien, qué bien. Y todos contentos, todos con GIFs de tal y GIFs y memes y tal. ¿Muchos repartís entre muchos o qué? Sí, la verdad es que sí, porque esto era un chat de fans del último disco de Rosalía. Y en el chat somos unos 600.000 personas. 600.000 personas. De todo el mundo, de todas las nacionalidades. Pues menudo montón de mensajes tendrías, ¿eh? Y a repartir entre todos. Bueno, pues claro, entre todos. Sí, el número lo compramos entre todos. Y ¿a cuánto sale? Más o menos. Que nos sale a 22 céntimos. Bueno, algo es, 22 céntimos por cabeza. Pero súper alegría. Que Rosalía se lo merece. Hombre.
Hoy hemos seguido todos los rituales que hay que cumplir este 22 de diciembre porque en el fondo, como nos decía José Carlos Ruiz, esta lotería del 22 de diciembre es un ritual laico. Yo creo que la lotería de Navidad, de esos rituales extraños, y digo extraño porque el ritual siempre tiene un fundamento histórico, ¿no? Algo que se hace por el bien de los demás, pero aquí se juega muchas veces no para que ganes, sino para no quedarte fuera. Es decir, que el décimo que tú compartas con la gente con la que siempre te juntas, no lo haces por una inversión económica, sino por una especie de acto de ritual laico que genera un vínculo en esa comunidad y ya está. Entonces, estás siempre en esa rutina donde si le toca luego a alguien te alegra. Ya se iba pasando el día, en este día cargado de magia y de ilusión, pues hemos tomado también café con Jorge Blas. Él genera ilusión y hace arte, así que su espectáculo, el último, se llama Ilusionarte. Ilusionarte es más ir a la esencia de la magia. Me he dado cuenta que no hacen falta grandes efectos especiales, cajas, aparatos. Lo bonito de la magia es verla cerquita, en intimidad. O sea, que realmente estoy solo en el escenario y hay mucha emoción. Hay números muy chulos, muy emocionantes para toda la familia y hay, bueno, pues esa magia pura que a mí me gusta, sin artificios, sin grandes focos luminosos, sino simplemente a la vista del espectador. Una magia que te rejuvenece porque te devuelve a la infancia. Yo creo que lo que produce la magia es una emoción que es difícil de describir porque te devuelve a la infancia, atraviesa todas las capas racionales del adulto que tenemos ya aburridas, ¿no? Y de repente saca a un niño o a una niña que juega, que fantasea, y yo creo de verdad que la gente que viene a la magia sale del teatro con 2 o 3 años menos. De verdad que rejuvenece mucho por eso, porque yo creo que la emoción, porque al final pues la emoción positiva que produce la magia tampoco se borra, es algo que puede pasar años y la gente recuerda esa emoción que tuvo y la evoca. Y para conseguir esa emoción se necesita mucha pericia, se necesita mucha técnica, pero nos ha dicho, la palabra es fundamental. Con la palabra podemos hacer que recordéis cosas que no han pasado, que olvidéis otras que sí han pasado. O sea, jugamos con la memoria, con la percepción. O sea, la palabra es nuestra base, la psicología, por supuesto, y la técnica también, pero te diría que la palabra es lo más importante. Mira, yo una vez le pregunté a Juan, a Tamariz, ¿qué, tú te asegurarías las manos para...? Dice, no, yo me aseguraría la voz. Eso es lo que él me respondió. Claro. Si yo puedo hablar, puedo hacer magia. Pues creo, Francino, que hoy no hay que añadir una palabra más. Pues esto ya estaría. Lo dejamos por hoy, pero mañana más. Un beso muy grande y como siempre mucho ánimo. Adiós. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. And even now as I look out my window, rain clouds are chasing the light. They play games of magic in the night. They play games of magic in the night. Lately I've stayed with the lady from Denver. She said to come by for a while. Took me on down to a place by the river, carried me off on her smile. We played games of magic all the while. We played games of magic all the while.